así como quien no quiere la cosa, ya estamos a 18 minutos de las 4 de la tarde. Hemos hecho el mate. Estamos con torta porque ella, la señora, le dije el otro día y casi me abofetea. ¿Cuál Señorita María Marta Calcopietro y su radar ambiental, el día lunes cumplió años. Sí. Bien geminiana. Bien geminiana, muy geminiana. Para todos siempre los que entra me conocen. sonriendo, cagando a pedo todo el mundo. ¿Viste? Ella siempre tiene algún correctivo para todos. Sí. Mirá que la música le dijo antes ¿No de me dijeron entrar. algo de las geminianas? ¿Qué? A Me ver. dejó pensando, yo tengo una muy amiga. Sí. Y dije, Sí. no, para mí no. Yo Pero tengo a ver, dos te lo pregunto a amigas vos. geminianas. A ver. ¿Me dijeron algo de las geminianas? No me lo dijeron a mí, No, escuché en una comentario. conversación de la Sí. que estaba ahí Ahí. siendo parte, que es muy del signo Sí. esto de machear cosas, ¿viste? Ah, ¿sí? Sí. No en términos de pareja, Claro. pero sí de, che, vos que andabas buscando un coso, ¿sabés Ah, que la sí. hermana de Florencia tal? Sí, soy Y muy de vos hacer sí conexión. tenés eso, de Tengo hacer eso, es conexiones. verdad, Mira. sí, un rasgo característico, es verdad. Y Sí, me acordé de dijiste. vos en realidad. Yo después tengo digo, a dos amigas y mi suegra. La verdad, geminianas. sí, no puedo decir nada. Yo tengo... Tengo unas ganas de decir, pero no puedo decir nada. No, mejor no digas nada. No, Yo pero tengo- muy bien copadas. Mentí. Copadas las tres. Somos muy de Yo tengo la luna en prendernos. Géminis. Ah, bueno, Que no es poco. Ah, sos re geminiana. Tener la luna influye Sí. un montón. Ahí ¿Y se dónde hacían, tenés se el hacían coso? las El ascendente, ¿dónde lo astrólogas. tenés? En ¿Sabés? Aries, Yo ya te hablé. yo Tenemos soy las dos el ascendente en Ah. Aries ahí. Claro, sí, ya lo tuvimos esta Yo soy conversación. Sol en Géminis y ascendente en Géminis. Soy Oh, geminiana re por Géminis. 2. Y luna en Tauro. ¿Puedo Así comer que- mientras yo? Sí, yo te Sí. habilito. Traje una torta que a mis compañeros del martes también les traje y se quedaron muy contentos. Esta está desde el lunes, discúlpame la No. pregunta. ¿La frizaste? Tengo dos moldes diferentes. Tremenda. Hice- No, igual te banco, las cosas se frizan, Mirá, chicos. mirá Florencia. Es una torta hecha con mano, no es exquisita, No, es tiene la torta- dulce de leche esto es y maní bizcochuelo. crocante. Bizcochuelo. No, es torta. El Bueno. bizcochuelo lleva más huevos. No, huevos no, esta no ¿Es es. torta? Claro, es torta. Bizcochuelo no es, porque bizcochuelo, chicas, no venía. O compraba los huevos para hacer esto, o venía, claro, no. ¿Era No se los puede. huevos o dulce de leche? Claro, dulce de leche, no. ¿En serio? Las dos Sí. cosas. La Sí. torta lleva 1 o 2 huevos y el bizcochuelo suele llevar 6 Seis. huevos. Esta, 3 Es más huevos. esponjosa, aireada. Sí. Y además, lo mejor de todo esto, de mi torta, es que el horno no funciona, chicas. ¿Recuerdan eso? Que mi horno. Sí, lo dijiste. Tiene 2 hornos y no le funciona. Dos Ahora, hornos y no ¿Cómo lo funciona. hiciste? con amor. Con amor, con mucha dedicación. No, en la casa de mi madre, porque como estuve allá, dije, bueno, hago allá, ya está. No, la hice yo, la hice No, la yo pasta allá. frola estaba un poquito cruda, pero estaba La, rica. la pasta flora estaba Mortal. Te va a quedar en el recuerdo de Pluma que comió pasta Esto lo hago a flora, propósito todo. para que la gente vea del otro lado. No, chicos, no saben. Bueno, se me señora, señorita, le Dale, quiero vamos a comentarle esto. que tenemos la música de su trivia. Ayer me encargué. Gracias. Es cierto, no, Pluma, pregunta a Emilio, Pluma Pluma, dice, no sé. a Guido. No durmió Mira, por escuchá, eso. escuchá. Ay, No durmió. Gracias, Flor. Sí, es que yo sé porque a ella le gustó mucho la música. Una semana entera estuvo con el tema de la Sí, música. Y a veces me obsesiono. Bueno, poco de Géminis es también eso. Sí, sí. Ay, qué suerte, Plumi. Gracias y gracias, Flor, que vos la buscaste. Es una cortinaza. Está muy buenísima. buena, chicas. No, para colmo el otro día decían, no, es este, y aseguraban, y a mí no hay nada más que me moleste, que aseguren algo que no es. Que nada que ver. ¿En serio? Sí. Yo ya ese día creo que estaba media en otra, entonces dije sí, porque... Es esta, Sí, ya. ella no. decía, Sí. y yo diciéndole a Toma, Flor. la columnista, no es No, no es esta". esa, no, yo ya estaba en otra, no me acuerdo si... No estábamos no la estaba cubriendo a ella, Claro. para eso ya no estaba. Ya no estaba en Era otra marca. Era Dani que se había... Ah, no, porque Había cambia venido. esta cuando se pone en conductor. Soy otra. No, Era- es otra. Es el Obvio claro. que es otra. Bueno, porque si era el reemplazo a Dani, tengo que ser lo más parecido. Bien y si hincha es pelota, reemplazo a vos, tengo que ser lo más parecido a vos. El viernes así ¿Estuvo que acá? Estuve acá y traté de ser Flor. No me Sí, salió. Sí. No, te salió re bien. ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, María Marta y Ya su estamos, ¿no? radar, Radar. ecológico, ambiental. Ambiental. Les voy a ir adelantando. ¿Quién juega? ¿Pluma? Bien. María Marta, bancate que los compañeros no sepamos las Y respuestas. Agustina, bien. Yo los No voy nos anotando. ayudes. No. Bancate el error, María Marta. Es que a Pluma me dio pena lo que le pasó el otro día, entonces lo voy a ¿Qué pasó? ayudar. No, lo que lo agarraron en la calle y se lo llevaron. ¿Ustedes no sabían? Bueno, después les contamos.
Sí, saben. Que estuvo de testigo. No sabía. ¿Sabían, chicas? ¿Pluma? No, no lo cuento ahora, después les cuento. Bueno. Yo lo que te voy a decir es lo siguiente. Entonces lo quiero ayudar, por eso. La división operadores No, me es la sorprende mejor. nada. Nada. es la No mejor. compete esta área. Sí, es un área muy completa y bueno, por eso, a Pluma es como que lo quiero ayudar porque le tengo cariño. Bueno, mañana, un dato importante, es el Día Mundial del Ambiente. ¿Ya arranca Sí. la trivia? Sí. 5 de Arrancó junio. la trivia. Arrancamos con la trivia, perdón. Ahí. 5 de junio, Día Mundial del Ambiente. Ok. Para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Qué Porque loco que algunas- naciste ese mes, ¿no? ¿Viste? Perdón, no todo tengo que se decir. relaciona. Macheamos. ¿Arrancamos? Macheamos, paren. Estoy así. Cayó un pedacito. No, Estoy voy a en- empezar a salir por mí, chicas. Es verdad, en el mes de junio es el mes del ambiente y aquí estoy presente. No es casualidad. No es casualidad, nada es casualidad. Dale. Mañana Día Mundial del Ambiente y la trivia va a venir un poco por este lado, Ok, así que ahí vamos. atentas Dale. y atentos. Listo. Dale. Busco. Vamos a que te tengo fe. Busco. Primer pregunta. Sí. ¿Cuál es Atento. el lema oficial por el Día Mundial del Ambiente? A ver. Opciones. Ay, Dios. La opción A, Espera para la respuesta. Tenés Sí. que esperar un poquito. opción A, por el clima ya. Opción B, sin contaminación por plásticos. Y opción C, nuestra tierra, nuestro futuro. Ya, tiempo. Podemos decirla la C. La tres, La 3, Pluma la 3, Agus la 2. La 2. Bueno, la respuesta Allá correcta. hay alguien que dice la 3. ¿Quién dice allá la 3 3? deditos allá de Rocío. Ah, Rocío, perdón, no te conté. Rocío la 3. No, la opción correcta es la número 1, la A, que es por el clima. Este año... Ah, bien pedorro el nombre. Sí, a mí Perdóname tampoco que me te lo gustó diga. mucho. Más lavado. Por el clima ya, acción. Por es el por el clima clima ya. ya. A mí mucho no me gustó. Y pero marca un poco la época que Pero estamos claro, viviendo. Falopa. Sí, Falopa, porque falopa, en realidad falopa. lo que plantea Entra esta bien en una campaña, remera. Claro, lo que plantea la campaña justamente es que tenemos que hacer ya algo por la cuestión del calentamiento global y está enfocada hacia eso, hacia tratar de contener Claro. este calentamiento global Yo que lo es. hubiese puesto por el clima ayer. Claro, yo O sea, también. no es ya, es Llegaste ayer. tarde. Llegaste tarde. Por los negacionistas ya. Claro. Arrajemos a Arrajalos todos, claro. a esta Sí. manga de- Pero bueno, hacen lo que pueden. Gente, no exijamos tanto. Sí, Cada uno somos hace muy lo- exigentes. Cada uno hace lo que Eso, puede. sí. Bueno, hasta ahora ninguno, ¿eh? Nada. 0 Bueno. puntos. Y María Marta otra. no se le saltó un ojo. Venimos bien. No, No, está bien, está bien. Segunda Estamos pregunta. haciendo muchas cosas. también relacionada con el clima. Sí. ¿Cuál es la acción más urgente e indispensable que debemos realizar para evitar este colapso climático? Piensen, ¿eh? ¿Cuál es la acción más urgente que necesitamos hacer? La acción ya. Sacar a Donald Trump. Aparte, la primera, la opción A, prohibir por completo el uso del papel a nivel mundial. Opción B, dejar atrás los combustibles fósiles y transicionar de forma Muy masiva difícil, hacia las energías limpias y renovables. Y opción C, limpiar únicamente las playas y evitar así la contaminación del mar. La B. Para mí es la de los Los combustibles fósiles. Sí, también ahí estamos todos. Las dos, bien, Estamos muy todos. bien, muy bien. Muy bien, era re fácil, chicos. Esta Agarrando opción las era- bicis. Claro, déjense de joder. Bueno, la realidad es que el planeta está en un punto de no retorno casi a raíz de los gases de efecto invernadero y los componentes que generan esos gases son justamente lo que tiene que ver con el petróleo, ¿no? Con el combustible fósil, con lo que estamos consumiendo, con nuestro ritmo de vida desde lo que fue la revolución industrial hasta ahora. Claro. Todo lo que tiene que ver con el petróleo y todas estas cuestiones del consumismo. Vamos, sí. Mientras que vos vas llevando un mate para pasar la Gracias. torta. Está muy bien la compañera. La cara de Daniela me miró con un odio. Porque vos pensá las opciones que ella piensa que te la hace dudar. Sí. La del papel. La del papel porque vos te quedaste con lo de la remera, me parece. La semana pasada Sí. fue buenísima la de la remera. No, pero digo en general, le dije el otro día, la piropié desde ahí. Están muy buenas las opciones, porque Sí. a veces nos haces dudar. Sí. Sí, es verdad. El papel me hace dudar un montón, ¿eh? Porque claro, para obtener papel necesitamos de los árboles.
por Entonces ejemplo. hay una Es deforestación, buena esa. claro. Pero hay es una que están deforestación. pasando otras cosas tan preocupantes Peores. antes que... Sí, Claro, sí. siempre hay algo, un escalón más Sí. peor, digamos. Bueno, ahora nos vamos un poquito para la Argentina, para nuestra región. Ok. Bien. Bien. Según el Servicio Meteorológico Nacional, Sí. ¿cuál es la zona más crítica de retroceso de los glaciares en nuestro país? Piensen, nosotros tenemos glaciares en muchos lugares de nuestra Argentina. Sí. Piensen ustedes también. Opción A, los glaciares de la cordillera de los Andes. Opción B, las plataformas de la Antártida Argentina. O opción C, los campos de hielo de Islas Malvinas, que recordemos que son argentinas. ¿Me repetís la pregunta? La pregunta es, ¿cuál es el sector de nuestro país que está en retroceso respecto de los glaciares? Y obviamente que nos pone en peligro de las reservas de agua, ¿no? Eso. Yo creo que lo de Malvinas. Vos, Malvinas. La B. Vos decís las plataformas de la Antártida. Todo lo que es la Antártida. Ustedes, la opción 2, ¿dijiste, Pluma? Antártida. Rocío, la 1. Muy bien, Rocío. Punto para Rocío. Es la primera que agarra La un punto. cordillera. La cordillera. Muy bien, Rocío. Sí, es tremendo esa parte. Ninguno. Rocío tiene. Ahí va, adelante. Yo creo que es la primera vez que participa Rocío, ¿no? En el Me parece juego. que sí, pero ella re sabe. Ah, bueno. Siempre la atamos en el baño, la dejamos La dejamos Son malos. escondida. Son re malos acá. Uy, Rocío, ¿qué tiene que estar jugando vos? Tú me agarró y recién le dijo, pero eso no tiene que jugar. Sabe todas. Sabe, porque Rocío. No, le interesa pará, los Rocío temas. está atrás con una computadora, chicos. Bueno, Yo no te- quiero, googleando. Vos estás con la compu ahí también. ¿Vos me ves a mí? No, Ah. no te veo, no te veo. No tengo la posibilidad de ver si estás espiando o no. Bueno, el dato clave tiene que ver con que el agua congelada de la cordillera, que encima todavía se pone en cuestionamiento por el tema de la ley de glaciares, que se va a estar contaminando lamentablemente, es un sector de los más críticos. Sí. Y pensemos en las provincias que están ahí, ¿no? Por ejemplo, Mendoza, San Juan, que están con problemática hídrica. Bueno, me voy para la ciudad de Buenos Aires. Muy bien. Me quedan dos. Qué lindo, qué divertido. Sí, ciudad de Buenos Ojalá Aires. Nos encontremos con Jorge Macri. Bueno, piensen, esta la tenés que saber, Dani, vos. Seguro. Esta es de razonamiento, vos también la tenés que saber. Ustedes también, todos. Es de si no razonamiento. la sé, vale que la sepa. Che, boluda, Una sí, presión. porque me genera... Una presión. Basta. Sí, Bueno, en la actualidad, ¿cuál es el reclamo más recurrente de los vecinos de Cava? En referencia al sistema de contenedores de la vía pública, que es de lo que más se quejan los de Cava. Ay, ¿se acuerdan cuando dijeron que iban a poner perfumines? ¿Te acordás? ¿Te acordás? La traje yo la noticia. Lo pusieron. De limón era. La pusieron en el subte, vos agarrabas y te tomabas la línea C y había un olor. Sí, pero a en limón. los tachos de basura. También en los tachos querían poner. Eso. ¿Por qué? Porque acá viene la pregunta. Ah. ¿Cuál es el problema o de Que lo no que más recogen la basura. Claro, de lo que más se quejan los vecinos de Buenos Aires. Se quejan de la falta de variedad de colores en los diseños de los contenedores. Ay, sería hermoso. Podría ser Que Milo tranquilamente. Lockett Claro. tiene esas cosas. La opción B, el colapso y el desborde diario de basura Eso, que queda eso. acumulada en las veredas. O la opción C, que los contenedores son demasiado pequeños para las bolsas domésticas que ellos tiran. La B. La B. No, eso, no La B. recolectan. La B. Muy bien, la B. Agus también. Todos la B. Por supuesto. Qué bien que Quilombo. razonamos. Vieron que la tenían que saber, no era tan Qué difícil. gran quilombo que es la basura, Es un problemón. La semana que viene voy a estar haciendo una entrevista sobre eso. En el programa de ustedes. Sí, con Ah, un buenísimo. antropólogo, que es un antropólogo que dedicó todo su carrera de antropología justamente al tema de residuos. Y con él, yo ya vengo en contacto con él, es un tipo muy interesante porque te explica muy bien el tema de lo que tiene que ver con la basura y cómo en realidad nosotros gestionábamos antes de nosotros mismos, ¿no? Antes de que estemos nosotros, cómo nuestros antepasados gestionaban los residuos, ¿no? Por ejemplo. Así que bueno, después se las voy a compartir. Che, está Capaz que re después bueno. le rescato un audio o algo y seguro que los chicos de redes hacen un reel o algo, así que la van a poder ver. Estamos ready. Bueno, les cuento que los vecinos de Buenos Aires se la pasan llamando al gobierno porteño Qué horror, para che. denunciar Siglo XXI, y para no hemos quejarse avanzado. de esas fallas que tienen que ver con la limpieza y la higiene, higiene urbana, y los contenedores son el gran problema que tienen porque la realidad es esa, que están acumuladísimos de residuos y es un problema. Por ejemplo, cuando a vos te dicen en tu barrio, che, te voy a poner un contenedor en la esquina,
o en la puerta, decís no, gracias. Eso también pasa acá en La Plata. Eso chicos. pasa. O sea, La está gente todo bien. no quiere. Pero la gente no quiere que le pongan un contenedor en la puerta de su casa. Y no. Y también hay pero lo algo hacen. para cerrar esto. Lo hacen. No, Claro, bueno, o sea, cuando yo hablo del problema de la basura, a mí me parece que te toque la gestión que te toque. Sí. No depende de la gestión, de si No. Jorge Macri lo hace bien, si es Julio Lac o si es Mario Es Seco. estructural de años. Es sí. casi tan importante como, digo, cuando decimos esto que hablábamos hace un rato. Bueno, ¿dónde arranca la educación? La educación arranca en todos los, Sí. pasa por todas las instituciones, Claro. digamos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Entonces digo, ¿qué hacemos con eso? ¿De qué manera? Son políticas públicas que permean las currículas. Yo no tengo dudas de eso. Hay algo de la educación que no hemos recibido respecto del tratamiento de residuos. No. Y ahí sí después entra el Estado. Y el Estado, claro que tiene que estar obligado a hacer las cosas bien. Como por ejemplo, respetar la separación de residuos y demás. Sí. Pero es un problema que es un quilombo porque aparte, como si fuese poco, la basura da plata. Tal cual, hay un negocio detrás de los residuos. Millonario. Sí. Entonces, no hay mucho interés en resolver la cuestión de fondo. No. De hecho, Qué politizada me viene hoy, ¿eh? Sí, de hecho, hace unos días también en el programa lo que estuvimos hablando con un abogado ambientalista era el tema de los residuos y de, por ejemplo, las cuestiones básicas de cuando tenemos un montón de grupos de WhatsApp de vecinos, ¿no? Por ejemplo, la alerta. Por ejemplo, Claro. alerta por pelotudeces, Claro. alerta de gorrita. Pero nadie alerta cuando un vecino está tirando un Exactamente. residuo en un lugar que no corresponde y genera ahí un micro basural. Exactamente. Sí, Y sí. nadie Coincido. dice, che, Daniela, no tires el residuo en tal lado. No, porque te da vergüenza, te da pudor. No sí, pero querés no te da que vergüenza agarrar y a partir de la vecinocracia decir, che, No querés ustedes vieron que están tensionarla, pasando claro. un chaboncito que por ahí es el primo de Claro. tu vecino. Ahí Tal no cual. tienen ningún tipo de problema. No, pero No, pero es el- falta de conciencia también. Sí, y también creo que ser cómplice porque decís, bueno, si ya lo tiró Flor o ya lo tiró Dani, la próxima Yo lo voy hago. yo también, entonces aprovecho sí. y tiro yo también ahí porque no pasa el recolector de residuos por casa. Entonces lo acomodo ahí y bueno, nos vamos haciendo los onzos. Después nos quejamos todos de que vengan a sacar el basural, a limpiar y esta demás. gestión que no hace nada. Pero nosotros mucho... ¿Y Boca? Claro, no colaboramos. Bueno, para terminar, Dale, una la linda. última. Una Ay, me bien arriba gusta. porque Flor me dijo, sugerencia. No, un día que no Dije- viniste. Eran pálidos. No, era, che, casi nos Pero- queríamos matar todos. Le digo, che, una buena no tenés. Sí. Y empezó a vista de Busqué. escrolar, dice esta. Y dije, una buena. No, porque nos queríamos ir. Era terrible. Y Era le digo, terrible, che, no, de no onda, va. matá algo- todo, pero termina con una buena. Una buena. Sí. Antes de darte el pie a esto, Sí. voy a hacer un llamado a la solidaridad. Dale. Hoy me llegó, no lo chequeé, pero me llegó para mí la comunicación verbal, la que te cruzás en el tu, Sí. en la que va una semana de lluvia. Pronostican. ¿Para cuándo? ¿La A que partir viene? de ya. A lo que yo digo, Miremos. a lo Sí. que digo es, vamos a contenernos entre todos y todas. Sí. Sí. Porque chicos, una semana de lluvia, No, te la regalo. este ánimo, ¿cuánto lo podemos conservar? ¿Cuánto Bueno, ¿y podemos qué, conservar esta qué onda? tiene que ver con el El ambiente? jueves- y la No, basura? que me parece No. que está buenísimo esta sugerencia tuya para con Marta, que termine Para con arriba. una piola, Sí. porque probablemente una semana de lluvia. No, la semana que viene. No, es que ese día estabas triste, era todo bajón. No me acuerdo que me había pasado ese día. Y le dije, Marta, una buena, cerrarme con una buena. No recuerdo ese día qué me había pasado particularmente, pero tratando de hacer un poco de memoria en aquel momento, aquellas semanas, me puede haber pasado algo que por ahí era una boludez, pero para mí era importante. Alguien que no mamá. pasó a recolectar la basura. Alguien que- Total, se cortó ese la luz. vecino. El compost. Pero para vos, que María Marta, no como estaba. vecina, sos la que dice, che, Alberto, te vi tirando la basura. En mi barrio somos todos muy ambientalistas. ¡Vamos! Nacieron todos en junio, Salimos carajo. todos de junio, somos todos geminianos ambientalistas. No, en mi barrio somos muy de, che, no tiren allá el residuo, che, no hagan esto. Es más, viene la gente de cartoneros platenses a mi barrio, una vez por Ok. semana, cada 15 días a recolectar todo. Viene a la plaza de mi barrio, así que Ok. tenemos el contacto, todo hecho. La Bien, verdad que bien ahí. un buen barrio. Qué bien. Un lugar para vivir. Un lugar para vivir. Después les paso mi número de teléfono para que me llamen si quieren alquilar o comprar. Asesorías también. Claro, sí. O comprar. O digo. comprar. Sí, porque me estoy ya en cualquier momento me voy, Ok. me parece. Pero bueno, no importa. Me voy a ir. Uno tiene que irse a algunos lugares a veces. Es mejor. ¿O no?
No, me miran como que no. Por eso yo me voy de la trivia bien, no me voy mal de la por trivia. eso. Bien. La última, bueno, la Pluma, última, chicos, vamos. tiene que ver con las energías renovables y tiene que ver con China. Bien. China es pionera en este tema y logró un hito histórico en su matriz energética. Entonces, la pregunta es, ¿qué nuevo récord alcanzaron las energías limpias en China? Las energías limpias son las energías que se generan sin utilizar el petróleo, ¿sí? Recordemos eso. Sí. La opción A, superaron el 30%. Para, ¿cómo era la pregunta? ¿Qué nuevo récord, ¿Cuál es el récord? alcanzó Sí. las energías limpias en Bien. China? Respuesta A. Sí. Superaron el 30% del total a nivel nacional, es decir, que un 30% de su matriz energética se sostuvo con energías renovables. Ok. Sí. La opción B, un 60% en realidad de su capacidad, que supera obviamente otros números que ya teníamos, o alcanzaron un 95% de su matriz energética. Es la opción A, 30, la opción B, 60 o la opción C, 95. La B. La A, 30. La B, la B, la C dice la C. Bueno. Ay, qué difícil. ¿Vos 30, cuál 30. dijiste, Flor? La B. La B. Muy bien, Flor. Yo te lo dije hoy. Vos a Flor te tengo Muy bien. Quiero que Bien. sepa que María Marta me escribe por privado antes de Sí, venir. le dije, ponete Sí, las pilas. qué No me bien hagas los quedar mal. chinos. Re bien, gente. Banda los chinos. No, imaginen que alcanzó más del 60,4% del Pero total aparte del estamos país. hablando de un Se- imperio. O Claro, sea, una pues grositud 60% del- para China, chicos. Es un montón, es un montón. 50 veces la Argentina. O sea, Sí, y lo alcanzaron justamente por lo que es la energía solar, eólica, hidroeléctrica y nuclear. La nuclear está ahí un poco en duda también porque hablamos de energía nuclear, no es la mejor, pero no Sí. utiliza, porque en realidad no es que no sea la mejor, porque utiliza agua. Entonces ahí es el Claro. componente que por ahí genera algún Claro. tipo de problemática. Pero la realidad es que no generaron 60% menos de gases de efecto invernadero. Una Con lo guasada. que es el Un montón. combustible. es una guasada. Es un o sea, montón. Sí. 30% en China, chicos, es un montón. No, y nosotros ¿Sabés acá qué? discutiendo No, si- pará, ¿sabes lo que yo me reía? ¿De qué? Acá se celebró este edificio de miércoles que hicieron acá en calle 51, No, sí. que tiene 2 molinos. No, Esos 2 sí. molinos lo único que hacían era abastecer el ascensor del edificio. Dios Estoy hablando, mío. no lo voy a nombrar, pero todos sabemos de qué estoy hablando, Sí, ¿no? sí, sí. No duró ni el edificio. 51, 8 y 9. Sí. No, bueno, algunos tampoco. Hacemos lo que hacemos lo que podemos, podemos. Daniela. Sos brava. Algunos muchos, otros menos. ¿Qué va a hacer? Algunos. A veces se gana, a veces se a veces pierde. se pierde, a veces se pierde mucho y no se gana nada, pero bueno, no importa. Hay que ir a China. Hay que ir a China. Yo me quiero reír a China. Hay que ir al gente. chino. Me parece, si no puedes ir a China, Ándate al andate chino. Que además escucha la radio el chino. Nos pasó el Voy dato a mandar un de Edu. saludo. Voy a mandar Sí. un saludo porque yo confirmé el dato que trajo nuestro compañero y amigo Eduardo Vamos. Zapata. Sí. Por ¿Dónde ayer está? fui ¿Por al acá el chino? Es Sí, el chino que está acá acá derecho. en 53 entre 9 y 10. frente al Teatro El que está Argentino. frente al Teatro Argentino. Ah, nos sí. están escuchando. Les mandamos un abrazo enorme Sí. y gracias por proveer. Ojalá ande el postnet. Ay, sí. Y el wifi también para transferir. Bien. María Marta, siempre es Muchas un placer. gracias, Un ¿eh? mate, torta, cumpleañera. Sí, Que disfrutes bueno. de tu Quédate con nosotros a cumpleaños. compartir la tarde. Bueno, me quedo, ¿Eh? me quedo ¿Listo? un rato con ustedes. Bueno, Bueno, ¿nos vamos a la música? me parece muy bien. En un ratito volvemos, dale. Haz lo tuyo, Pluma. Es siempre muy politizada, muy de izquierda, demasiado.